Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si el mismo Dios, a través de una visión de animales inmundos, le ordenó a Pedro que comiera de todo lo que veía, ¿por qué se prohíben ciertas carnes como la del cerdo, la del conejo u otras? Y eso podemos nosotros verlo de una u otra forma en Hechos el capítulo 10, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 18, a través de una visión que recibió Pedro. Si solamente se ve una parte de la visión y la experiencia que tuvo el apóstol Pedro, se corre entonces claramente el riesgo de hacer una conclusión errónea del texto. Pedro, los otros discípulos y los primeros conversos al cristianismo tenían sus raíces en el judaísmo, lo cual les hacían tener una conducta poco amistosa y no muy comunicativa con los gentiles o con los llamados no judíos. El rechazo a un gentil era contundente. Pedro, ahora como cristiano, no había cambiado en nada al respecto, pero ya había llegado la hora. Y era el momento de acercarse a los judíos, a los no judíos y decirles que para ellos también había un Salvador. Pedro, ese día de la visión, ayunaba y por 3 veces vio un lienzo donde había toda clase de animales y repetidas veces oyó la voz de Dios que le decía a Pedro, mata y come. No, señor, porque como judío nunca he comido cosas inmundas. Cuando todo terminó se le dijo, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Así que Pedro quedó completamente sorprendido. ¿Qué significaba entonces todo aquello? Mientras pensaba en esto, llegaron a su puerta unos mensajeros gentiles de parte de otro gentil que le urgía hablar con Pedro. Y al ver su aspecto de gentiles rehusando ir con ellos, Dios nuevamente interviene y le ordenó ir con ellos porque el Señor los había enviado. Esa orden del Espíritu Santo le despejó la duda que tenía en cuanto a la visión y al fin entendió que no se trataba de cambiar su alimentación, entendiendo que ese éxtasis no tenía nada que ver con comida de animales inmundos. Esto seguiría así. Entendió lo que tenía que cambiar, que era su concepto hacia otras personas que no eran judías. Ya no debía más llamarlas inmundos o impuros, porque también ellos eran hijos de Dios. Cuando al fin entonces el apóstol llegó a la casa de Cornelio y vio a otros gentiles reunidos, les informó lo que Dios le había enseñado en una visión. Dice el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Luego entonces Pedro advierte, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso dice el versículo 34 y 35. Esta visita y acercamiento de Pedro hacia los gentiles generó una ola de críticas hacia el apóstol. Pero después que él les relata esa maravillosa visión, esos hermanos llegaron a la misma conclusión. Y dice Hechos 11, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si todos llegaron a esa conclusión, ¿por qué hoy otros se atreven a tomar otra alternativa? Es claro entonces que para el Señor no existe un cambio de reglas en cuanto a lo que se debe comer y lo que no se debe comer, sino que lo que estableció por un principio siempre es así y que se refiere más a otro tipo de situaciones como es en el caso de Pedro de tener un acercamiento más hacia los gentiles. Que Dios les bendiga.